es el turno de la segunda presentación, que va a ser de análisis de redes organizacionales, o si lo queremos decir de una forma un poco más cheta, de Organizational Network Analysis. El tema del que vamos a presentar, digamos, o sea, está como muy en boga en el tema, digamos, en el mundo del tipo de analytics, el de LONA, o sea, el análisis de redes organizacionales. Igual, y está, digamos, o sea, sustentada en una teoría que se llama teoría de grafos, o sea, que es una herramienta de matemática que permite, digamos, hacer análisis entre los sujetos de estudio, cómo se relacionan los sujetos de estudio y cómo se mueven. Y esto arrancó en el año 1736, o sea, es re moderno. Con un problema que se llamaba el de los 7 puentes de Königsberg, que era, bueno, querían analizar si a través de 2 islas, entre todos los puentes se podía pasar, digamos, o sea, de una isla a la otra, recorriendo todos los puentes y una sola vez. Y ahí, bueno, el trabajo, el análisis que hizo Leonard Euler fue, digamos, lo que inició digamos, esta teoría que es la teoría de grafos. ¿Qué es un grafo? Es una representación de las relaciones que se generan entre lo que nosotros llamamos, en este tipo de teoría, los nodos y las aristas o relaciones o conexiones. Esto en realidad, o sea, de fondo se llama Network Analytics, ¿sí? Y justamente, bueno, uno de los desafíos que presenta esto, o sea, Guido le hablaba que ellos estaban conectando distintas tablas que tenían, digamos, una columna, que era, por ejemplo, el ID, y que eso, digamos, era digamos, la referencia que podía vincular una tabla con la otra. Acá, digamos, necesitas, uno de los desafíos que presenta este tipo de análisis es que necesitas como otro tipo de fuente de datos que por lo general se llama no relacional o no SQL, porque acá lo que nos interesa, o sea, principalmente es la conexión entre cada uno de los nodos. ¿Sí? Después a eso se le puede agregar atributos y demás, pero uno de los problemas que presenta, digamos, o sea, cuando solamente queremos realizar tablas, o sea, juntar tablas, es que eso se puede hacer muy pesado y a veces nosotros necesitamos ver lo más rápido posible, de manera muy ágil, bueno, cómo están pasando las relaciones. Especialmente cuando estamos haciendo análisis sobre redes sociales. Por ahí, en rigor de la verdad, desde recursos humanos no tenemos tanto ese problema, porque habitualmente siempre trabajamos con pocos datos, por más que tengamos 50.000 empleados. O sea, ¿por qué hablo de esto de pocos datos? O sea, me acuerdo que en una presentación en la maestría de AUBA contaban, o sea, la gente de Despegar justamente, que en su base de datos tenían 70.000 hoteles y casi pidiendo perdón, digamos, a la audiencia, le decían, bueno, o sea, no nos alcanza para hacer Big Data, pero bueno, tenemos nuestros propios desafíos. Así que, digamos, esto implica de fondo, digamos, o sea, como una transformación de los datos para poder hacer, digamos, justamente el análisis de las relaciones y de las conexiones que hay entre sí. Entonces, bueno, esto le llamamos, a los circulitos les vamos a llamar nodos, y a las aristas y a las líneas les vamos a llamar las conexiones. Algunas aplicaciones en general del análisis de grafos, o sea, por un lado, o sea, hay varios papers sobre análisis de redes terroristas, sobre el flujo de enfermedades y de epidemias, para los futboleros, para anticipar quién puede llegar a ganar un mundial. Esto es del mundial de Sudáfrica, fue el que ganó España. Sí, ¿no? Fue el de Sudáfrica. Además del pulpo Pol, digamos, o sea, hubo gente, o sea, que hizo el análisis de los pases, o sea, entre el equipo de Holanda y el equipo español, y el flujo de pases, o sea, una de las claves del por qué, o sea, tenía más probabilidad de ganar España era que el flujo de pases pasaba por los mejores jugadores de España, mientras que en Holanda, digamos, o sea, había muchos pases entre defensores. Y como lejos del arco, digamos, esa era una de las explicaciones que había previa, digamos. O sea. Obviamente para redes sociales, digamos, parte de por qué surgió tanto y reflotó tanto este tema, digamos, o sea, en el mundo corporativo, o sea, tiene que ver con el tema de redes sociales, y esto tranquilamente también lo podemos aplicar a las redes sociales de compañías.
Una de las cosas que me interesa de esto es que o sea, nos permite también entender el organigrama real de las organizaciones. A las organizaciones las solemos pensar digamos, como sistemas en donde, bueno, somos todos parte de un engranaje que cumple un rol para que toda la organización o todo el sistema salga adelante. Desde mi punto de vista es un poco simplista esto y la forma más apropiada de verlo, o sea, de entender a las organizaciones son como ecosistemas. En el sentido de que en un ecosistema, por más que esté equilibrado, digamos, hay competencia por los recursos, tanto de los animales, o sea, de los carnívoros, pero incluso las plantas y los árboles, o sea, compiten por estar más cerca del agua, por estar más cerca del sol. Y de alguna manera nosotros necesitamos herramientas que nos permitan, digamos, también tener en cuenta cuáles son los intereses de las personas, o sea, y quiénes pueden estar funcionando, digamos, también como promotores de la organización y también como obstáculos. Y, por ejemplo, este es en un caso de estudio con una red, si se quiere, de juguete. Algunas de las preguntas o sea, que nos permite responder este tipo de análisis es, por ejemplo, si imaginemos que esos son clientes y Jorge, digamos, es el que atiende a esos clientes. ¿Qué pasa si se va? Imaginemos que Pedro, María y José son, digamos, o sea, tres personas que tienen, digamos, el mismo puesto, pero estamos pagando diferente, por ejemplo. Imaginemos que Juana es una persona, una profesional que es hiperdemandada del mercado, que nos cuesta mucho o sea, cubrir esa vacante y la tenemos muy desconectada. Digamos. O sea, eso te puede dar la pauta de que corre riesgo de irse. Incluso si estuviéramos hablando de gestión del conocimiento, digamos, o sea, nos interesa que, por ejemplo, una persona como Juana esté lo más integrada y lo más conectada dentro de la organización. O, por ejemplo, si Fermín está muy sobrecargado de trabajo, y si tuviéramos un presupuesto limitado para capacitar a un equipo, digamos, ¿a quién enviamos? ¿Enviamos a una persona que tiene una red chiquita y poco influyente, o enviamos a alguien que tiene, digamos, por ahí una red un poco más compleja o un poco más interesante y además, o sea, sus conexiones o sea, son más relevantes? Otra de las ventajas que tiene este tipo de análisis es que es visual. La mayoría de los análisis de People Analytics o de Data Mining terminan con un R cuadrado de 0,60 y con un p-value de 0,034, y eso, digamos, o sea, para los que somos de recursos humanos, a veces representa un problema. O sea, hay que como, digamos, esforzarse mucho como para entender ese tipo de cosas, y este tipo de análisis lo que te permite es, bueno, ver qué está pasando. Y esto nos interesa, por ejemplo, para analizar procesos de change management, analizar los flujos de trabajo también, o sea, todos los procesos de trabajo, para ver dónde se están trabando, digamos, las cosas. O, por ejemplo, si hay un cliente que tiene un problema, bueno, ¿a cuánta gente tiene que recurrir para llegar a la persona que le resuelve el problema? Detectar puntos de riesgo en la atención de clientes, detectar talento con riesgo de dejar la organización, si estamos gestionando conocimiento, evaluar que están conectados los expertos con el resto de la organización, optimizar la colaboración y comunicación, detectar líderes informales también, o sea, estas personas influyentes dentro de la organización que por ahí no tienen un cargo. ¿Y cómo relevas todo eso? Depende. O sea, depende de qué tipo de... Ahí ahora te muestro las posibles fuentes de datos. O sea, hay, digamos, desde cuestiones más tecnológicas, o sea, que puede ser desde la metadata de los datos, o por ejemplo, digamos, conectándote a través de APIs, digamos, que son interfaces, digamos, por ejemplo, con Yammer o con WordPress, por ejemplo. Y ahí, bueno, empezás a descargar la base de datos. Ese es un caso, por ejemplo, desde el punto de vista más tecnológico. Después también pueden ser incluso desde encuestas. ¿Qué cosas, digamos, algunas de las cosas que se miden, o sea, algunas métricas que uno busca ver con este tipo de análisis son, por un lado, la cantidad de conexiones que tiene cada nodo, la intermediación es, o sea, por cuánta gente tengo que pasar para poder llegar a otros, la cercanía, que es qué tan accesible está un nodo dentro de una red,
Y después los análisis de vectores propios, que es, o sea, qué tan influyente es un, digamos, un subgrafo, digamos, una porción de esa red dentro de la red más grande de la organización. Entonces, en los grados, o sea, nosotros lo que podemos ver, la cantidad de conexiones que tiene cada nodo. Que en este caso, el nodo o sea, más importante es el de Fermín, o sea, que tiene 10 conexiones, y ahí está el top 5. La intermediación, o sea, lo que, como decía recién, digamos, lo que nos permite ver es, o sea, por cuántos nodos hay que pasar, o sea, para poder llegar a otros, y de vuelta, o sea, Fermín, digamos, o sea, como tiene un rol más central, digamos, tiene como un indicador de intermediación más alto del resto. La cercanía, o sea, qué tan accesible está un nodo de otros, o sea, por ejemplo, o sea, Maxi está mucho más cerca de María que Daniel, de ella. De vuelta, cada uno de los indicadores de cada nodo, o de los 5 más relevantes, los de vectores propios, que acá lo interesante es el caso de José. José que está acá, que normalmente, digamos, en la mayoría de los, en el resto de los indicadores, o sea, tiene como, digamos, no está en el top 3, digamos, en ninguno de los casos, pero su red, digamos, dentro de todo, es bastante influyente. O sea, como que tiene una red bastante interesante. Eso, por ejemplo, si tuviéramos que armar, digamos, un programa de referidos, y bueno, sobre todo para empresas de tecnología, donde tal vez competimos mucho, digamos, o sea, por contratar gente, poder ver quién tiene, o sea, redes más interesantes, o sea, nos facilitaría, nos podría, digamos, como poder llegar, digamos, a candidatos más interesantes también. Qué buena pregunta. Ah, nada, fuente, Sí. Está. Como decía, digamos, o sea, ¿de dónde sacamos los datos para hacer este tipo de análisis? Por ejemplo, de las redes sociales corporativas, o incluso si pudiéramos tener acceso de las redes sociales de cada una de las personas. De la metadata de mails, la metadata sería, por ejemplo, o sea, no analiza, no es el contenido del mail, sino, bueno, de quién a quién, el día, la hora. Entonces, por ejemplo, para poder detectar tanto de la metadata de los mails o de la metadata de la mensajería instantánea, si estás en un proceso de change management y necesitamos detectar a la gente que pueda llegar a ser un obstáculo, podrías ver, por ejemplo, bueno, después de quién manda un mail corporativo, bueno, quiénes son, dice, ¿viste lo que mandó este imbécil? Sí, o sea, y que se cruza en eso. Que eso lo detectás por la cantidad de mails que se mandaron entre uno y otro, por ejemplo. Consulta, y Sí. las personas que te copian, viste que ponen un mail destinatario que en realidad era para 2, pero te ponen en copia y a toda la gerencia. Eso también es ahí no impacta el número, sí, porque le va a dar como a él que tiene una red más amplia, pero en realidad es porque la persona no es inteligente al enviar información. Sí, por ahí, o sea, la parte de los mails es más interesante como para la parte de procesos. Por ahí eso sería, o para esto de change management. Está bien, pero eso impactaría en el resultado. Sí, hay sí, que sí, limpiar mucho ese dato. Todo hay que limpiarlo, o sea, lo que contaba Guido, por ejemplo, Sí. también, o sea, que es el gran solamente indicador, siempre hay que limpiarlo. O sea, y entender por qué, o sea, cuál es el contexto de esos mensajes. Porque, bueno, puede ser, no sé, que hubo un problema de calidad con un cliente y que eso después, o sea, te llega, digamos, a vos que sos el interlocutor con el cliente, pero después se desparrama, digamos, con el responsable de cada una de las áreas. Sí, se hace todo ese tipo de análisis y después, que esa, digamos, o sea, siempre digo que es la ventaja de recursos, o sea, y porque es, o sea, es necesario que recursos humanos se involucre también, digamos, o sea, en el mundo de los datos, por más que no programen, digamos, porque digamos, el dato sin contexto, o sea, no sirve de nada, o te puede, digamos, como dirigir a cosas interesantes, pero que no sean relevantes. Perdón, Sergio, mi miedo es, por ejemplo, sin meternos, acá hay un tema de privacidad, de políticas, para no saber el contenido, ¿sí? De los mails ni nada, ni tampoco de lo que es la mensajería interna de las compañías. Por eso hablaba de la metadata, o sea, la metadata es de quién, o sea, de quién le manda, de dónde lo mandó, cuánto pesa el contenido, pero digamos, o sea, no hay... Vos tenés, yo no tengo conocimiento de esto, pero vos sabés, por ejemplo, las personas que ponen copia a 20 personas, podemos limitarlo en el sistema y decirle, bueno, solamente te cuento hasta 3.
Sí, podría. Sin estar, digamos, porque estamos hablando de que por usuarios, ¿no? Yo para limpiarlo y limitarlo a eso cuando baje para que no influye, pero sin llegar a violar el tema de la privacidad, las políticas, para no ver el contenido real ni nada de eso. Sí, sí. Sí, igual podés separar, si vas dirigido y vas copia. Porque incluso si te copia mucho, Claro. sos influyente en la persona. Entonces está bueno que lo marque. O sea, a todo el mundo copia determinada persona dentro de la organización, es porque está considerada influyente o que tiene que saber. No, sí, es eso, pero ahí es el tema en donde yo digo que se puede justamente la misma persona manipular para decir, bueno, yo soy importante o hacer como que figure, pero en realidad, o sea, tenemos una cultura de copiar a más gente de la que es realmente necesaria. Sí, porque usás el mail como porque ahí estás usando el mail como un escribano, digamos. Claro, sí, existe el modo para copiar. O sea, a nivel de estructura es totalmente distinto al anterior y es un Y esto también se puede aplicar para, por ejemplo, ver qué páginas de internet estás usando en tu horario de trabajo, a ver si estuviste más tiempo en la nación. No, pero no saldría, o sea, por ahí no sería. Son parte de... Podrías tomarlo como otra variable más, o sea, como agregarla como a los datos de nodos, si quieres, pero no. Cuando trabajas con todos estos temas que son emails, capaz que es el tema de la privacidad. Hay que comunicar antes cómo es. Entonces vos haces el análisis, cómo me tratan, no hace falta tener una aprobación o Tenés que tener una aprobación dentro de la empresa, o sea, convenios de confidencialidad. Yo no sé si hoy mis mails lo están utilizando para... ¿Tendría que saberlo o no? Bueno, esos son temas que podemos, digamos, como plantear para otros pitas sobre el tema de la ética y de la transparencia. Pues, en general, digamos, o sea, parte de los proyectos de People Analytics, o sea, no van a circular a todo el mundo, o por lo menos no en una primera instancia. El tema de la confidencialidad, o sea, por ejemplo, no sé, con el tema del ausentismo había salido el tema de las causas. En teoría, o sea, nosotros no podemos saber la causa de una ausencia de un colaborador. O sea, por eso es, o sea, secreto médico y tiene que, o sea, debe ir, o sea, de un médico a otro médico. En teoría nosotros no deberíamos saber eso. Pero bueno, están en este mundo de los grises en donde, bueno, el hecho de trabajar, digamos, o sea, desde recursos humanos, por lo general, o por lo menos en la experiencia donde yo estuve, digamos, como que el estándar de ética y de comportamiento tiene que ser un poco más responsable que el resto de la empresa. Por ejemplo, vos no podés putear a nadie. Digamos. A vos te pueden entrar pateando la puerta, puteando a alguien, o en la misma línea, digamos, o sea. Pero vos, o sea, de recursos humanos no podés tener ese mismo comportamiento. Ya cuando a eso le sumás, o sea, el análisis de datos, o sea, te puede llevar muchísimo más. Y por eso somos muy responsables con el tema de, bueno, qué datos vas a hacer. Por eso hablaba de la metadata, no hablaba solamente de los mails. Que de hecho el análisis de los mails ya lo hacen las empresas. Nosotros hemos tenido, en una de las empresas donde trabajé, hemos tenido un caso de distribución de pornografía infantil. Y eso, digamos, o sea, lo hace sistemas, o sea, no lo hacemos recursos humanos. Bueno, el registro de llamadas, los consumos de máquinas expendedoras, hay un caso que cuenta Juan siempre, Jaime, o sea, sobre una empresa que detectó que los mejores vendedores tomaban mucho café con los técnicos del taller, y lo descubrieron a través de los consumos de café. Entonces, decisión de negocio era poner más máquinas de café, digamos, para que los vendedores mejoren su capacidad de venta. Pero bueno, esa es también parte de las cosas interesantes de trabajar con datos. O sea, que vos, o sea, por ahí desafías ideas preestablecidas. Y podés hacer encuestas en los empleados, por ejemplo, no sé, desde encuestas de líderes. O sea, podés, por ejemplo, no sé, que dentro de una encuesta de clima o dentro de una encuesta de líderes, o sea, que personas de otras áreas evalúen a los jefes a cualquier jefe de la organización y empezar a hacer ese tipo de análisis con esto. O también para ver, bueno, o sea, dentro de un equipo de trabajo, quiénes son los expertos, a quiénes recurrir, quiénes que te ayudan cuando tenés algún problema, quién te resuelve ese tipo de cosas. Y es un par de preguntas que haces en una encuesta. Y hasta acá llego yo. Muchas gracias por el tiempo. Ahora vamos a pasar, digamos, al... Vamos a descansar 15 minutos, 10 minutos, así ya después le damos el paso a la gente de Telecom. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias.